El gobierno cerró temporalmente la planta de Agrosuper en Freirina y decretó emergencia sanitaria en la zona. La medida fue adoptada debido a los malos olores emanados del complejo agroindustrial, ubicado en el Valle del Huasco y que mantiene unos 500.000 cerdos en sus instalaciones. Para conocer más respecto de este tipo de industrias y su implicancia en las localidades, conversamos en CNN en Alerta con el director ejecutivo de Anima Naturalis Chile, Cristóbal Valenzuela. Cristóbal, gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, buenas noches. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes desde la perspectiva justamente animalista sobre la situación que está pasando en Freirina? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Bueno, por un lado, nos manifestamos absolutamente conformes con las demandas sociales que ocurren en Freirina en este momento, nos parecen lógicas, y por otro lado, también nos parece lógico que se tenga en atención el problema sanitario, que es lo que se está viendo en este momento, ¿no? Pero desde el punto de vista de las organizaciones animalistas, o más bien del espíritu que tiene que ver con la lucha, la defensa animal, hemos visto que ha habido una falta de empatía enorme con lo que puede significar exactamente un maltrato animal de esos cerdos, digamos. Entiendo que hay más de 400.000 en este momento en esa faena, en esa planta. Y de esos 400.000 la totalidad está sin comida, sin agua y varios muriendo en una forma agónica. Lo que se ha exaltado en los medios en realidad es solamente la cosa social, la demanda que, como digo, es bastante lógica, pero ha habido una falta de cumplimiento de ciertos organismos dedicados a este tipo de cosas en fiscalizar, por ejemplo, algo tan pedestre como es el sufrimiento animal. ¿Ustedes tienen conocimiento respecto de lo que sucede al interior de estas plantas desde la perspectiva del bienestar animal? Son animales que finalmente van a ser faenados y que obviamente van a morir a través de los mecanismos que allí están diseñados, pero en términos de la vida que tienen allí dentro, de las condiciones de vida en las que permanecen, ¿hay algún tipo de noticia, algún tipo de investigación que las agrupaciones animalistas hayan realizado o algún tipo de fiscalización habitual que realice, por ejemplo, el Servicio Agrícola Ganadero o alguna otra institución, o eso sencillamente no estemos hoy día aquí en Chile? La verdad es que es un tema complejo. En el mundo, efectivamente, sí ha habido investigaciones en este tipo de faenas, dado que lo que se transmite que se hace no se condice mucho con la realidad. Suelen haber prácticas bastante crueles en este tipo de faenadoras, tanto así que no se puede ver a ningún curso de niños paseando en estas fábricas, tal como sí colegios los llevan a fábricas de helados, por ejemplo. Es algo que es absolutamente tabú, a pesar de que se considera natural comer carne. Esto que aquí en Chile parece un tema tan lejano, en términos de preguntarse siquiera respecto a las condiciones en las que estos animales están ahí, no solamente hablemos de la situación de los cerdos, también de los pollos y otro tipo de aves, por ejemplo. En el resto del mundo, ustedes que son una organización que está presente en otros países, como por ejemplo España, países de la misma región aquí en Latinoamérica, ¿hay una mirada distinta, hay una mirada, digamos, más preocupada respecto de lo que sucede allí dentro? ¿O este es un tema en que en todas partes la ciudadanía se tapa los ojos o no quiere escuchar, digamos, o ver al menos lo que sucede allí dentro? Básicamente, como lo estás diciendo tú, lo escribiste muy bien. La ciudadanía no quiere ver ese tipo de cosas, básicamente porque disfruta la carne. La mayoría de los chilenos hemos sido alimentados con carnes de pequeño y no nos preguntamos siquiera cómo viene ni de dónde viene. Es muy probable que la mayoría cambie de hábito si pudiera saber cómo se prepara la comida que llega a su plato. Sin embargo, referente a tu pregunta, efectivamente es un organismo como el SAC el llamado a fiscalizar qué es lo que sucede en este tipo de faenas. Creemos que es débil su funcionamiento en este respecto. Existen normativas vigentes sobre maltrato animal que no se respetan en un 50% incluso, creemos. ¿Pero qué es el maltrato animal desde una perspectiva legal en Chile? ¿Cuándo podríamos estar frente a un maltrato, digamos, tipificado legalmente? Respecto de eso, para los animales la situación es desventajosa. Son más similares, su trato es más similar al de una cosa, objeto, que al de un ser viviente, sintiente, que puede sentir dolor o placer, cualquiera de los dos. En ese respecto, el animal tiene pocos derechos.
Sin embargo, una ley que existe hoy en día, que es la 20.380, hay dos artículos relacionados con eso. En uno de esos artículos, el 5, me parece, se establece qué tipo de cosas son maltratos animal, por ejemplo, que es algo bien amplio. Y en ese sentido, el maltrato animal es tenerlo en condiciones de dolor, por ejemplo, o condiciones incluso psicológicamente desventajosas para los animales, en un encierro, sin que se pueda mover, etcétera. Si tú mencionaste el caso de los pollos, por ejemplo, algo que comemos tanto en este país. Ese animal se hace crecer en las faenadoras de una manera impresionante, en forma rápida, de tal manera que apenas puede sostenerse en sus patas. Esa es la vida que tiene un pollo en nuestro país. ¿Y eso es legal hoy día en Chile, digamos? Es legal, ciertamente, pero no existe ningún tipo de medida como para impugnar esas situaciones a través de la organización animalista u otra. No, las leyes son bastante débiles en eso. Lo que se puede hacer es simplemente hacer respetar la norma vigente, y para eso se necesita también cierta voluntad de los organismos encargados. Estamos hablando de industrias faenadoras, de industrias con importantes capitales, con técnicas, etcétera, pero también el cuidado animal, y lo vemos mucho de manera más directa, es lo que tiene que ver con la tenencia de animales. ¿En qué está la ley de tenencia responsable de animales? ¿Hay algún tipo de avance al respecto? Bueno, ya que lo mencionas, la tenencia responsable de animales diría yo que es uno de los principales problemas en Chile en cuanto a maltrato animal. Toda vez que existen hoy más de 200.000 perros vagos solamente en la región metropolitana, de los cuales la mayoría tuvieron dueño alguna vez. Por lo tanto, es un tema. Sin embargo, el problema es tomado en el ámbito jurídico, o bien por parlamentarios, solamente en los casos o en los hechos noticiosos en que un perro muerde a una persona, o donde ha ocurrido casos desastrosos que un perro ha matado a otra persona. Es en esos momentos. En definitiva, para nosotros el medio no es importante, sino el fin. Y nos importa que exista esa ley. Existe una ley hoy en día que tiene modificaciones, que tiene muchas objeciones por distintos estamentos, de grupos animalistas, del Ejecutivo y del Legislativo. Y todavía no se llega a acuerdo. Estamos viendo en este minuto un video que tiene que ver con lo que hablábamos en un comienzo, está ciertamente relacionado. Ustedes hacen una campaña a ser vegetarianos, ¿no? A nivel, no solamente a nivel chileno, sino que en todos los lugares donde ustedes se encuentran. ¿Cuáles son las ventajas que presenta esta opción de vida o esta opción de alimentación? Antes te cuento qué hacen Animal Naturalista en general. Y la verdad es que es una organización que comunica o trata de propiciar los derechos animales en Iberoamérica y varios países de Latinoamérica, en varias áreas. Particularmente, una de ellas es el consumo del animal, es decir, el problema del animal como comida. Y creemos básicamente que el animal tiene una condición jurídica, tiene derechos, etcétera, y básicamente invitamos a la gente a cambiar de hábito. Es decir, a no comer carne, algo tan simple como eso. Comer carne implica más que nada un problema ético para nosotros y un problema de bioética. Por lo tanto, si invitamos a las personas a no comerla, no es solo por salud, no es solo por razones relacionadas con algo que no tenga que ver básicamente con la misma ética que te comentaba. Otro tema legal, ya que estamos viendo la situación de la tenencia responsable de animales, el maltrato animal, pero es una situación que ustedes han, digamos, no solamente Animal Naturales, sino que también otras organizaciones han luchado por tener una ley al respecto, es el maltrato dentro de los circos o derechamente circos sin animales. ¿Y qué éxitos han tenido y qué fracasos han tenido en esta lucha que ya lleva, yo diría, más de 10 años, ¿no? Animal Naturales Internacional propicia que no hayan circos con animales en varias partes, ¿no? En España hay muchos ayuntamientos y la pelea ahí es en cada uno de ellos. Ya en 40 ciudades se ha determinado que no hay circos con animales. Sin embargo, en Chile basta una ley. Este año basta que exista una ley, quiero decirte. Hoy en día duerme en el Congreso un proyecto que modifica la ley de circos hoy en día. Y esa modificación consiste en eliminar los animales de ellos, así de simple. Por lo tanto, la campaña que vamos a hacer en los meses siguientes, hasta septiembre y pasado, implica que el objetivo de reactivar ese proyecto de ley
y finalmente erradicar los circos con animales de Chile. Cuando uno le pregunta a los dueños del circo, al mundo circense, ¿qué opinan respecto a esta situación? Ellos habitualmente te muestran los animales, mencionan de que están bien cuidados, de que efectivamente hay una preocupación por ellos, de que los quieren, de que son sus dueños incluso. ¿Qué mirada tienen ustedes respecto de esa respuesta? ¿Qué le responden? ¿Qué contraargumentan cuando ustedes ven a los dueños de los principales circos señalar ese tipo de situaciones? Efectivamente, aquí en todas partes la respuesta estándar es que los animales son bien cuidados e incluso reciben mucho cariño. La verdad dista mucho de ese argumento. Existen muchas pruebas respecto de eso y en varias ocasiones otras organizaciones animalistas amigas, por ejemplo Ecópolis, que era liderada hasta su momento por Florencia Trujillo, habían gestionado llevar veterinarios o especialistas de otro tipo, incluso extranjeros, a zoológicos o a bien a circos. Lo que se encuentran generalmente tiene que ver con un nivel de maltrato bastante grande. Los animales, de hecho, para que hagan gracias y hagan espectáculos de todo tipo, tienen que ser torturados primero, para que sientan miedo y actúen con reflejos condicionados. Básicamente es eso. Ahora, te preguntaba yo si te habían tenido algún tipo de logro. ¿Han visto, por último, más circos sin animales que sostengan, digamos, su show, su presentación sin hacer uso de animales? Efectivamente sí, pero no gracias a nosotros. Está sucediendo hoy en día que la población, la ciudadanía, no está siendo muy amiga de los circos con animales. Es más, hemos hecho algunas encuestas en diferentes estratos y nos hemos dado cuenta que la gente no los está prefiriendo. Esta campaña va, creemos nosotros, a rematar una industria, por decirlo así, que va en declive. Bueno, muchas gracias por haber conversado hoy día con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Usted continúa en compañía de CNN Chile porque, por supuesto, tenemos más programación para usted.